Bueno, muy buenos días. Primero agradecer a las autoridades de la Sociedad Paraguaya de Pediatría la oportunidad de discutir un tema que tiene, digamos, mucha importancia en este momento en nuestro país, porque por un lado, por el número de casos que se ve cada día más, y en segundo lugar por las consecuencias en lo que respecta a la morbilidad, a la mortalidad e incluso, digamos, al relacionamiento y digamos, consolidación de las familias. Bueno, esto, como les dije, está basado son unas diapositivas que fueron originalmente hechas por el departamento de la división de emergencia pediátrica, y yo le he hecho algunas modificaciones nada más. Bueno, rápidamente la idea es de mostrar cómo se presentan las formas más comunes. Voy a mostrar dos casos de maltrato físico nada más. Vamos a dejar el del abuso sexual. Cómo se revisa a un chico que tiene un maltrato, cuáles son los estudios diagnósticos que se necesitan, cómo hacer el diagnóstico, y finalmente unos minutos para explicar cómo tiene que actuar el médico y cuáles son sus responsabilidades con respecto al manejo médico legal de los maltratos. El primer caso es de un niño de 9 meses que, según la historia contada por los padres, fue encontrado inconsciente en su casa, una niña, y como antecedente que ella estuvo muy irritable. Es una prematura, un factor de riesgo, pero sin patología aparente, y que en el momento que le traen a la consulta no responde al dolor, respira superficialmente y tiene color rosado. En la emergencia, habitualmente la primera evaluación lo hacen las enfermeras. Esa es la experiencia, digamos, en este momento se realiza así en el hospital pediátrico, y se utiliza el triángulo de evaluación pediátrica, que rápidamente da una idea de la gravedad del caso. Y son, digamos, 3 áreas las que se evalúan. Se evalúa el aspecto general. Esta paciente estaba sin respuestas. Se evalúa la respiración y se evalúa la circulación, y para eso no hay necesidad de tocar al paciente, solamente mirarlo. Y se le controlan los signos vitales, digamos, básicos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura y la saturación de oxígeno, que eran normales. Entonces acá lo que nosotros encontramos en esta niña, lo encontraron las enfermeras, el aspecto normal, e inmediatamente ya lo pasaron a la sala de consulta con el médico. Y ahí ya se hizo la evaluación inicial con el ABCDE. Se encontró secreción sanguinolenta por la boca, no se escuchaba estrior, con una respiración superficial, buena entrada de aire, relleno capilar menos de 3 segundos, y su respuesta, sus pupilas eran de 5 milímetros, no reactivas, estaba hipotónica. Y en la mejilla, en las nalgas y el muslo izquierdo había hematomas. La impresión general de esta paciente, bueno, ella lo que tenía es un estado de conciencia alterado, con signos de traumas, sin signos de insuficiencia respiratoria ni de shock. ¿Y cuáles serían las prioridades en el tratamiento inicial? Bueno, primero, digamos, liberarle las vías aéreas, inmediatamente comenzar la ventilación, intubarla, y después manejar los aspectos cardiovasculares mediante el aporte de líquidos y la monitorización continua y una prueba de glucosa, que es una causa muy frecuente, digamos, de coma. Entonces, si se descarta eso, podemos seguir avanzando. Bueno, la idea es de rápidamente estabilizar al paciente, y una vez que estabilizamos al paciente en las áreas básicas, entonces comenzamos el examen físico desde la punta del cabello hasta la punta de la uña de los dedos del pie, para buscar heridas, pinchazos, quemaduras, fracturas nuevas o antiguas y signos de trauma genital.
Bueno, este caso es un caso de maltrato en la forma del niño sacudido. Ustedes saben de que el abuso físico tiene dos formas, una que se ve en el menor de 4 años, que es en forma del niño sacudido, y el otro es el niño garroteado, que es el mayor de 4 años, que ese ya recibe otro tipo de violencia. Y en estos niños sacudidos es muy frecuente el traumatismo cráneoencefálico, que es la principal causa de muerte en los chicos lactantes. Y el promedio de edad que nosotros vemos de niños maltratados es entre 5 y 10 meses. Y la lesión que solemos encontrar es la de hemorragias que tienen una característica particular, que son hemorragias en diferentes etapas de evolución. Puede tener una lesión de hace 15 días, otra lesión de hace un mes, etc. Y el mecanismo por el cual se produce las hemorragias se deben a un mecanismo que se llama cizallamiento de vasos sanguíneos. Si ustedes pueden ver ahí, la mano del maltratador le toma del tórax y sacude fuertemente al niño. ¿Y qué es lo que hace? Acá están los vasos pasando, digamos, a través de la dura madre al cerebro, y vean que ese movimiento de vaivén lo que hace es mover el cerebro dentro del cráneo, y entonces se producen hemorragias que pueden ser pequeñas. Entonces lo único que nosotros vamos a encontrar son las lesiones en diferentes etapas, porque el niño está siendo maltratado continuamente hasta que finalmente hace una lesión bien llamativa, y entonces ya el niño tiene mayores sintomatologías y viene a la consulta. También en estos pacientes, este es un signo patognomónico, que son las hemorragias en la retina, son patognomónicas del maltrato, y por eso siempre a un niño hay que revisarle el fondo de ojo. En los chicos también podemos encontrar otras lesiones, y esto es de revisar desde la punta del cabellito. Acá tiene, digamos, mechones que fueron arrancados, restos de pelo que fueron arrancados. Vean lesiones a nivel de los ojos y de la nariz, y vean un poco más detalladamente, tiene una luxación del cristalino para atrás y tiene hemorragia con desprendimiento de retinas. Estas son más antiguas y estas son más nuevas a nivel de los ojos. Y acá podemos ver las hemorragias, que pueden también tener, como ya les dije, diferentes periodos evolutivos. Bueno, en laboratorio hay que descartar los principales diagnósticos diferenciales, recordarse de que un niño pequeño en el servicio de emergencia siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial entre las causas infecciosas y las causas metabólicas, y considerar siempre la posibilidad de un trauma no accidental. Y en la tomografía se pueden ver los diferentes tipos de hemorragias. Podemos ver hematomas epidurales, podemos ver subdurales, subaracnoideos, podemos ver lesiones intraparenquimatosas y podemos ver lesiones cerebrales. Como les dije, esta es una hemorragia nueva, es un hematoma subdural porque tiene, digamos, la forma del cráneo, y estas lesiones ya son hematomas en vías, ya se convirtieron en higromas, ya tienen más de 10 días, pero lo importante acá es ver de que el chico tiene 2 lesiones en diferentes etapas evolutivas, y con eso se puede hacer el diagnóstico. También pueden ayudar tomografías, y si hay sospecha de lesión de otros órganos, entonces pedimos en forma específica los estudios. Recordarse de que radiografía de tórax y una serie esquelética es una indicación, o son indicaciones absolutas en chicos que tienen sospecha de maltrato. Bueno, y estos son los diagnósticos diferenciales: cuadro convulsivo, hipoglucemia. O sea, principalmente la sepsis y la hipoglucemia son los principales diagnósticos diferenciales. O sea, menor que viene en estado de coma siempre es séptico o metabólico, uno de los dos principalmente.
Bueno, el tratamiento específico ya dijimos, las medidas generales de estabilización, en la terapia intensiva ventilarlo adecuadamente y oxigenarlo es la primera medida, después evitar mayores lesiones, cuidar, digamos, el cuello y lógicamente el tratamiento de reanimación cardiovascular con el aporte de líquidos o el aporte de drogas vasoactivas para mantener presión arterial normal, porque es fundamental para mantener la perfusión cerebral. Y lógicamente un paciente complejo que requiere el manejo multidisciplinario con un neurocirujano, un intensivista, un oftalmólogo y lógicamente el equipo de maltrato infantil. Maltrato infantil es una rama que requiere muchos conocimientos y por eso si en el local no se pueden tratar, por más de que tenga una unidad de cuidados intensivos, lo ideal es llevar al hospital donde pueda, digamos, ser tratado por un equipo especializado a ese niño. Y acá estas son las recomendaciones para nosotros como médicos, de que tenemos que escribir claramente las lesiones, tenemos que describir claramente las lesiones. El otro día yo tengo la suerte de trabajar con un médico que a la vez es abogado y él me decía de que nosotros somos muy malos redactores como médicos y de que las lesiones deben ser perfectamente descritas, o sea, hay que describir el tamaño y la forma y el color, son cosas fundamentales y la gente lo que hace es, por ejemplo, un diagnóstico, no pone el color de la lesión y tiene un hematoma en la cara, pero no ubica perfectamente y entonces eso hace de que digamos su diagnóstico sea rechazado por el juez. Y lo otro que me dijo, y esto digamos que va como una recomendación, que la mayoría de los casos judiciales que los médicos, por las cuales los médicos son condenados, es porque no tienen consentimiento informado los pacientes y que el consentimiento informado tiene que ser escrito. Bueno, y después en este caso hay que sacar fotos, eso está permitido, y vean ustedes, dice registre literalmente, o sea, igualito a lo que dicen los niños y los padres, y bueno, hay gente que le graba a ellos, no sé si tiene valor eso para la justicia, creo que no, pero por lo menos lo que habría que hacer es hacer una muy buena descripción y posteriormente ya comunicar a la justicia y los servicios sociales. Bueno, el caso del chico es la hemorragia subdural y subaracnoidea, tenía varias hemorragias intraparenquimatosas, la niña se fue a la terapia intensiva, pero la niña se ve declarada muerta a las 48 horas de su ingreso a la terapia y quien le maltrató fue su niñera, que finalmente fue acusada de homicidio. Y con esto, sobre todo para mostrarles las fotos o las imágenes de lo que son las lesiones, y con eso después pasaré a describirle qué tendríamos que hacer nosotros en caso de tener un caso de maltrato en honor al tiempo que solicitó el doctor Salim. Entonces este es el caso de un niño de 3 años que viene al departamento de emergencia de la escuela, lo trae la maestra porque tenía herida en cara, cuello, oreja izquierda, zona lumbar baja. Los papás dicen que él es muy activo y que se cayó nomás y que se cae frecuentemente. Anteriormente él ya vino a la urgencia por un trauma craneoencefálico y porque se le tuvo una fractura de radio en tercio medio. Él está muy bien, está activo, a diferencia del caso anterior, él está despierto, respira bien, su color de piel es rosado, entonces para el triángulo no tiene, digamos, alteraciones, tiene los signos vitales normales y él está estable. Y acá son muy importantes los datos que podamos conseguir en la anamnesis. Idealmente tendríamos que hacer una anamnesis muy detallada, preferentemente podríamos hacerlo en forma separada de papá y mamá, porque generalmente las madres tienen miedo de contar, por ejemplo, los actos de
de violencia que recibe parte del padre. Entonces, por eso muchas veces es mejor interrogarlos en forma separada. Y también en forma separada al niño. Recuérdense que los niños que ya tienen 3 años ya cuentan y los niños no mienten. El papá lo que dijo es que el niño se cayó del triciclo y que nadie vio eso. Y el niño tenía miedo, entonces él dice que no recuerda cómo se produjeron los hematomas. Y hay que pensar siempre, sobre todo en chicos, o sea, los que tienen mayor riesgo, en quienes hay que pensar que pueden ser maltratados, los chiquititos que no hablan todavía, y el niño con enfermedades crónicas, este es el más desgraciado de todos, ¿verdad? Porque siempre está en la esquina, nadie le hace caso de los dolores que él sufre, está descuidado y generalmente también es víctima de abusos violentos. Bueno, en la misma línea están los niños con discapacidades, los niños aislados socialmente, los papás y los cuidadores que tienen dependencia de sustancias, casos de violencia doméstica y la pobreza, a pesar de que el maltrato no tiene clase social. Bueno, y nosotros tenemos que hacer una cronología, o sea, tenemos que describir exactamente en tiempo cada uno de los hematomas, y debemos recordar de que tenemos que pensar en maltrato cuando no hay una relación entre el grado o la gravedad de la lesión con respecto a la intensidad del traumatismo. Por ejemplo, la madre trae al niño en coma o con el brazo fracturado y dice que se cayó de una cama que habitualmente tiene 30, 40 centímetros de altura. Se describe que para que el niño tenga una fractura o un trauma craneano debieran ser de alturas mayores a 60 centímetros, incluso otros dicen a partir del metro de altura. Después las historias discrepantes, por eso yo decía, muy interesante es de hacer el interrogatorio en forma separada. O de repente que le atribuyan las lesiones al hermanito menor. Bueno, su hermanito nomás le empujó y él se cayó y ahí tuvo la lesión. Generalmente eso no ocurre. El hermanito menor tiene 1 año, por ejemplo, y el otro ya tiene 3 años. Bueno, entonces tenemos que pensar y ponernos en alerta cuando accidentes mínimos producen lesiones graves. Por ejemplo, cuando hay una incongruencia entre digamos, el mecanismo de lesión del niño y su desarrollo. Por ejemplo, dice, el chico tiene 1 año de edad y dice se subió al árbol y se cayó del árbol. Ese niño no tiene todavía las condiciones psicomotrices para trepar a un árbol. El otro es la demora en solicitar atención médica. Generalmente hace 1 semana se rompió el brazo y hoy recién lo traen al niño a consultar.